Capítulo 81. Reparado, el refugio de aguas profundas, habilidad trascendente. Repele el agua. Reparación. Estos tres términos llamativos brillaron como rayos de luz ante los ojos de Sumo. Con razón no había ni una gota de agua en este refugio la primera vez que vine, a pesar del gran agujero en la parte superior. Sumo se dio cuenta de repente al recordar su primera visita al refugio de aguas profundas. Solo las habilidades no científicas podrían haber logrado lo que vio en ese entonces. Bendecido por el clan de las sirenas, supongo que todavía hay mucho que aprender sobre este mundo. Quizás surjan más criaturas de fantasía en el futuro. Los ojos de Sumo brillaron mientras jugueteaba con la máquina de armas térmicas de Añada. Las propiedades trascendentes pueden estar bloqueadas por ahora, pero se han copiado en el refugio subterráneo. En otras palabras, la capacidad trascendente de repeler el agua del refugio subterráneo aún podría mejorarse. Si puedo seguir integrando refugios con tales propiedades de fantasía, un día, el refugio subterráneo puede poseer docenas de habilidades trascendentales. Si puedo dominar la habilidad de bendición también, cuando llegue el momento, sacudiendo la cabeza, Sumo se rió y dejó de pensar. Se volvió para mirar la propiedad. Reparación. La simple integración de un núcleo de refugio dañado solo puede aumentar el área de superficie de un solo piso. Me pregunto cómo se las arregló Mago para tener 2 pisos. Con 22 núcleos de refugio dañados, se puede sacrificar un piso del sótano de este refugio para crear un segundo piso para el refugio subterráneo. Esta es de hecho una función práctica. Es una pena que tenga que ahorrar 22 núcleos de antemano. Me pregunto cuánto tiempo tomará eso. Sería genial si hubiera pocas personas dispuestas a entregarse a mí. Suspiro, es una pena que los kobolds hayan ahuyentado a todos esos tontos de esta zona. Solo puedo volver a planificar después de conquistar el sitio minero de salitre. Sumo chasqueó los labios. Echaba de menos a Wang Biao y su grupo. Anteriormente había seguido el mapa que le había dado Wang Biao, pero los refugios que habían sido marcados en el mapa ya se habían convertido en montones de ruinas antes de que él llegara. Se preguntó quién llegó allí antes que él. Como ya soy dueño de este refugio, también podría reparar el agujero y la puerta principal. Dando grandes pasos, llegó rápidamente al segundo piso del refugio. Mientras Sumo se enfocaba mentalmente, las propiedades de la puerta principal aparecieron naturalmente. Puerta principal del refugio de aleación de nivel 3, bueno, mal funcionamiento, descripción. Esta puerta principal de aleación se construyó con una mezcla de 3 composiciones de aleación complejas diferentes. Puede soportar fuertes impactos y tiene un rendimiento físico extremadamente estable. Actualmente, la bisagra para abrir y cerrar la puerta está rota y requiere reparación. Opciones de actualización. Reparación, 45, actualización de material, 1820, cambio de apariencia, 450, instalación de una cerradura giratoria mecánica, 80. Evaluación. Mami Mami Hon. Ábrete sésamo. ¿Es solo una bisagra rota? Entonces, ¿cómo abres esta puerta? Con preguntas en su mente, Sumo agarró la cuerda que colgaba del gran agujero en la parte superior y comenzó a trepar. Siguiendo el camino de tierra, entró en el segundo piso del refugio de aguas profundas. Desde el interior, la puerta parecía ser de metal pero, desde el exterior, pasaba totalmente desapercibida. Sumo trató de raspar un poco del revestimiento de la puerta con las uñas y asintió con satisfacción cuando notó que no se astilló ni se cayó. La puerta de color marrón estaba escondida entre las colinas. A primera vista, habría pasado fácilmente desapercibido. Desde el exterior, se parecía a una montaña típica si no fuera por el terreno que invitaba a una inspección decidida. Sumo buscó a tientas las puertas a ambos lados. Como era de esperar, descubrió un punto que se podía presionar en la viga vertical del lado derecho. Presionó fuerte y una tapa se abrió, revelando una pequeña cerradura de combinación. Parece que Mago y yo compartimos la misma personalidad. Los dos preferimos las cerraduras de combinación a las de llave. Bajando su cuerpo, Sumo observó el sistema de numeración en la cerradura de combinación. Había un total de 8 dígitos, diseñados como una entrada de marcación. 8 dígitos. La contraseña es demasiado obvia. Con una sonrisa en su rostro, Sumo comenzó a girar el dial de numeración. 1, 9, 9, 9, 0, 2, 1, 3. Los 8 dígitos se ingresaron uno por uno. Después de presionar el botón mecánico junto a él, la cubierta de la cerradura de combinación salió con un golpe.
Reveló una placa de bisagra que se podía sacar automáticamente de la parte posterior. Sumo tiró de la cuerda un par de veces solo para probarla, pero en su lugar sacó la placa de la bisagra, lo que hizo que casi se cayera al suelo. Había sido tomado por sorpresa por su propia fuerza. Así que este es el método de desbloqueo. Es una pena que no sepa cómo se rompió la bisagra, lo que provocó que la placa de la bisagra perdiera fuerza y se dañara. Sumo no dudó después de entender cómo funcionaba. Intentó introducir algo de hierro, pero descubrió que los puntos de supervivencia requeridos no se reducían. Decidió simplemente pagar 45 puntos directamente. La placa de la bisagra en el suelo fue envuelta por la luz verde y volvió a su lugar en el espacio. Se escuchó un zumbido proveniente del interior de la puerta de aleación, seguido de un estallido de sacudidas violentas, antes de que recuperara su estado de paz. Sumo trató de tirar de la placa de la bisagra nuevamente y girarla. Esta vez, la puerta de aleación comenzó a moverse hacia arriba en tándem. No sabía lo que estas puertas habían experimentado en el pasado, pero ahora, una vez más podrían cumplir su propósito. Bajo la propiedad de Sumo, el segundo piso del refugio de aguas profundas finalmente pudo ver la luz del día una vez más. Sumo tiró de la puerta principal hasta su primera posición de interbloqueo, aproximadamente la mitad de su altura. Luego aplicó fuerza, atascando la placa de la bisagra en su lugar. Esta cosa realmente consume energía física. Supongo que Magoo pasó por algunos encuentros extraños que aumentaron su fuerza física. De lo contrario, abrir esta puerta entre el primer y segundo piso habría sido un gran problema. Mientras le daba la bienvenida a la luz del sol del mediodía, Sumo entró en el refugio de aguas profundas. El polvo del refugio no esperaba volver a ver la luz del sol. Parecían bailar y animar bajo la luz. Con un movimiento de su mano, apareció una pala en la mano de Sumo. El segundo piso no solo estaba polvoriento. Muchos objetos habían sido destruidos por los kobolds y estaban completamente irreconocibles. Especialmente virutas de madera. Había montones y montones de ellos en el suelo. Primero, Sumo fue hacia las escaleras. Recogió todas las barras de hierro rotas y las colocó en un rincón. Luego, comenzó una seria limpieza de la basura en el suelo. Organizó todos los elementos útiles en un rincón y empujó los inútiles hacia la puerta con la pala. Más tarde cavaría un hoyo afuera para enterrar estos artículos inútiles. Oreo regresó perezosamente de patrullar los alrededores y se sentó en la ladera. De vez en cuando, se daba la vuelta para mirar a la trabajadora Sumo. Era tranquilo y pacífico. A medida que se acercaba el día del desastre de la ventisca, la temperatura en las llanuras comenzó a enfriarse. Oreo originalmente se había desmotivado debido a la alta temperatura del clima, pero ahora estaba comenzando a disfrutar del aire libre mientras tomaba el sol. Cuando Sumo había limpiado toda la basura en el primer y segundo piso, eran aproximadamente las 12 del mediodía. Después de ubicar un lugar al azar en la ladera, comenzó a cavar hábilmente con su pala. Con solo unos pocos movimientos rápidos, se había formado un agujero que era lo suficientemente grande para la basura. Tiró la basura al hoyo y lo tapó con tierra. Imitando a Oreo, Sumo también se sentó en la ladera junto al segundo piso del refugio de aguas profundas. Solo me preguntaba, ¿Magoo eligió este terreno porque disfrutaba sentarse aquí, mirando a lo lejos? Trago, trago, trago. Bebió el agua de energía psíquica y Oreo recibió lo que quedaba. Mientras miraba a lo lejos el hermoso paisaje, Sumo se emocionó un poco. Una llanura interminable hasta donde alcanza la vista. Las malas hierbas, que antes se habían vuelto verdes por la lluvia ácida, comenzaban a volverse amarillas después de haber estado expuestas a los rayos del sol durante los últimos días. La escena desolada y trágica que tenía ante él parecía sacada directamente de la ciencia ficción. De improviso, Sumo abrió el panel del juego y eligió usar la oportunidad de sorteo que había recibido antes. Apareció una hermosa rueda de ruleta multicolor. Bajo el sol abrasador, la rueda brillaba intensamente, pareciendo casi sólida. Recuerdo que eran las 5 la última vez, pero ahora son las 6. Sumo lo miró más de cerca. La rueda de la ruleta se dividió en 6 columnas, a saber, mascotas, planos, herramientas, armas, recursos, bendiciones trascendentes. ¿Bendiciones trascendentes? Parece que he activado una opción de bonificación al poseer un refugio trascendente. Sumo estiró las manos y casualmente le dio una vuelta a la rueda de la ruleta, sin preocuparse por el resultado. Incluso si no recibiera nada a cambio, no importaba. Se sentía a gusto. La aguja de la rueda de la ruleta comenzó a girar rápidamente y gradualmente se detuvo. Al ver la aguja girar más allá de la columna en busca de bendiciones trascendentes, Sumo supo que sería su suerte obtenerla o su destino sería perderla.
Él no estaba decepcionado en absoluto. Finalmente, la aguja aterrizó en la columna recursos y apareció un aviso. Grabación. ¡Felicidades! El jugador Sumo ha obtenido el paquete de semillas fuertes y resistentes a los desastres 1. Capítulo 82. Preparándose para la batalla. La reaparición de la ruina. ¿Un paquete de semillas? Parece ser una versión avanzada, no está mal. En el espacio de almacenamiento oscuro, apareció de repente una bolsa de fertilizante que contenía alrededor de 25 kilogramos de semillas, la cantidad era enorme. Sumo sacó la semilla y las propiedades del panel del juego aparecieron naturalmente. Versión fuerte anti-desastre de semillas de trigo. Descripción. Cultivadas por plantadores distinguidos que tienen fortalezas naturales, estas semillas tienen fuertes habilidades para resistir desastres. Poseen cierto grado de resistencia al frío, calor, plagas y otros. Rendimiento. 1050 gatos por mu. Oye, es bastante bueno. Con una resistencia tan fuerte a los desastres y un rendimiento de más de 1000 caties por mu, no está nada mal. Al ver que las propiedades eran tan fuertes, Sumo rápidamente volvió a colocar las semillas de trigo para evitar daños innecesarios. 25 kilogramos de semillas, si se calcula según la cantidad de siembra por mu, se podría sembrar aproximadamente una mu y media de trigo. Cuando llegue el momento, se podrían cultivar 1400 caties de trigo. Si se muele con piedra para convertirla en harina, habría al menos 800 o 900 caties de harina, lo que es suficiente para alimentar a una persona durante aproximadamente un año. Después de acostarse al sol por un rato, Sumo se levantó y regresó a la claraboya del refugio. Ahora la tarea restante es llenar este gran agujero en el techo. Todavía había barras de acero erigidas fuera del lugar donde el kobold había atacado fija y continuamente usando rayos de fuego. Sumo sacó una unidad de piedra y una unidad de hierro. Al ver que sus puntos de supervivencia se habían reducido a 25 puntos, Sumo francamente invirtió los puntos de supervivencia para reparar el agujero por completo. La piedra y el hierro del suelo se habían convertido en líquido y estaban adheridos al gran agujero. Lentamente, las barras de acero comenzaron a estirarse, el concreto de cemento apareció de la nada. El gran agujero comenzó a repararse y gradualmente quedó intacto. Lástima que los materiales que poseía Mago no eran muchos, y el grosor de sus pizarras no es el ideal. Demasiado atrás en comparación con mi refugio de piedra. Pero sería poco realista construir piedras gruesas y pesadas como esa con solo mano de obra de todos modos. Con una sonrisa, Sumo llegó al pozo de petróleo bombeado por motor y comenzó a verificar sus ganancias después de un breve periodo de trabajo. En ese momento, el combustible diésel se había acumulado en aproximadamente 6,5 L en el espacio de almacenamiento cuadrado, parecía como si se hubiera vuelto sólido e inmóvil. El tolueno recogido en la otra caja era de unos 500 G en este momento. Era un líquido transparente e incoloro. Después de reflexionar, Sumo sacó la botella de agua mineral de antes y transfirió el tolueno a la botella. Esta cantidad de tolueno fue suficiente para hacer algo de ácido pícrico. En cuanto al plan subsiguiente de producir paquetes explosivos en masa, la cantidad debe recolectarse lentamente. En cuanto a los combustibles diésel, Sumo planeó sacar un barril de petróleo vacío de antes y transferirlo al barril. El gasóleo del buggy ya no era suficiente, la cantidad de gasóleo recogido era la justa para recargar. Al salir por la puerta del refugio, Sumo notó que Oreo todavía estaba acostado en el suelo durmiendo la siesta. Sacudiendo la cabeza, Sumo estaba preparado para pasar por delante de Oreo para volver a llenar el buggy. Sin embargo, cuando por cierto giró la cabeza, su expresión inmediatamente se volvió seria. Oreo, hora de levantarse para trabajar. Oreo, que todavía estaba tirado en el suelo, también se sobresaltó, se levantó de inmediato. Al detectar lo que había en la distancia, no pudo evitar ladrar un par de veces. En el campo de visión de Sumo, el sol originalmente brillante que brillaba en la distancia ahora ha sido cubierto por una niebla oscura y turbia. La niebla envolvió un pedazo de tierra, como si estuvieran surgiendo malos espíritus, como un desastre devastador. En comparación con la niebla la última vez, esta vez la niebla parecía estar fusionada con malicia, el color era más profundo y parecía más aterrador. Para calcular por distancia, estaba a menos de 1 kilómetro al norte del refugio subterráneo. Las nieblas no eran desconocidas para Sumo. La ruina en la que había entrado por primera vez era a través de la niebla. La ruina apareció repentinamente en este momento, y no hay un patrón regular de su apariencia en absoluto. Mientras lo contemplaba, Sumo llegó a la puerta principal del refugio y rápidamente tiró de la placa de la bisagra para cerrar la puerta.
Después de empujar la placa con bisagras hacia adentro, presionando y cerrando todas las tapas a la vez, Sumo caminó rápidamente hacia el buggy. Había objetos de valor en la ruina. Además, sería un producto terminado, algo que se puede convertir en productividad o efectividad de combate tan pronto como se saca. En comparación con las ruinas subterráneas de Magoo, obviamente había cosas más valiosas en las ruinas de Niebla. Sin embargo, habría innumerables peligros en la ruina de Niebla al mismo tiempo. Tras entrar en la niebla, todas las funciones del panel de juego y del sistema se desactivarán temporalmente, perdiendo efectividad. Parece que hay una regla independiente que actúa en la ruina de Niebla, e incluso cosas avanzadas como el sistema se tratarán como elementos ordinarios en la ruina de Niebla. Las funciones especiales de un artículo solo se pueden ver después de sacarlo al mundo exterior. En cuanto a la cuestión de si ir o no, Sumo ni siquiera lo pensó. El peligro y las recompensas coexisten en ruinas, pero comparados con las recompensas, estos peligros no son nada en absoluto. Por no mencionar. Al mirar la botella de agua llena de tolueno que se encontraba en el espacio de almacenamiento, la confianza de Sumo aumentó. Oreo ya estaba sentada en su asiento en ese momento, se había abrochado el cinturón de seguridad con la boca. Sumo se puso el casco y también se abrochó el cinturón de seguridad. Con un fuerte estruendo, el buggy se alejó con un poderoso impulso. Mirando desde una vista de pájaro del desierto, Sumo era como un guerrero intrépido, conduciendo el vehículo y cargando contra la niebla negra. 3 kilómetros. 2 kilómetros. 1 kilómetro. Cuando las ruinas estaban a solo 400 m de distancia, Sumo detuvo el automóvil y fijó su mirada para observar la escena en la niebla. Desafortunadamente, al igual que la última vez, la niebla era espesa y oscura. De pie fuera de la niebla, Sumo no podía ver lo que había dentro. Condujo el auto alrededor de las ruinas por un rato y descubrió que no había final a la vista. Sumo regresó decisivamente a la base. Después de estacionar el cochecito en el garaje, llegó a la puerta principal y rápidamente hizo girar la gran cerradura de la ruleta. El cerrojo se cerró con un clic. Después de dejar entrar a Oreo, Sumo cerró la puerta y caminó rápidamente hacia la sala de energía, y cambió el suministro de energía de la batería al generador diésel. Luego se movió hacia el banco de trabajo y encendió el interruptor de autocomprobación. Mientras se revisaba a sí mismo, Sumo tomó todas las materias primas para la preparación del ácido pícrico. Para producir ácido pícrico, el ácido fenol disulfónico es esencial. Por lo tanto, el uso de tolueno para hacer fenol es la clave. Basado en el nivel de los experimentos de laboratorio de Sumo en la escuela secundaria, completó una serie de pasos y obtuvo una pequeña cantidad de ácido sulfúrico y fenol en un período corto. Dejando a un lado el fenol preparado, Sumo continuó produciendo una gran cantidad de ácido sulfúrico y ácido nítrico. Después de preparar más ácido sulfúrico, se añadió el fenol. El ácido fenol disulfónico se creó fácilmente. Sumo trajo sagradamente el ácido nítrico, trató el ácido fenol disulfónico y luego el trinitrocresol. Entonces se produjo el famoso ácido pícrico. Mirando el polvo amarillento brillante frente a él, Sumo movió sus hombros ligeramente doloridos. La preparación de este set fue sumamente sencilla. Combinado con la eficiencia y el enfoque beneficiado por el banco de trabajo, Sumo completó la producción en aproximadamente menos de 2 horas. El ácido pícrico que parece simple y ordinario podría causar un impacto aterrador. El poder de la pólvora negra era solo una décima parte de los explosivos de nitrato amoníaco, y los explosivos de nitrato amoníaco son solo una décima parte del ácido pícrico. Esto significa que un cati de ácido pícrico equivale a 10 cati de nitrato de amonio y 100 cati de pólvora negra. El ácido pícrico es más poderoso que el TNT. En los explosivos modernos, la fuerza de los explosivos TNT civiles está entre 8 y 13, y el ácido pícrico es de alrededor de 116. Aunque esto fue solo una comparación de magnitud, el poder de los explosivos no es comparable al de la pólvora negra. Incluso si no hay 100 veces la potencia, todavía hay 80, 90 veces la potencia. El explosivo C4 utilizado por las fuerzas especiales en el siglo XXI no es mucho más poderoso que el ácido pícrico. Después de llenar con cuidado todo el ácido pícrico en una pequeña taza de madera, Sumo la colocó en un área que no era de fácil acceso. Luego sacó un bloque de hierro y comenzó a proceder al paso final. Flechas de ballesta que contenían ácido pícrico. Si tuviera que luchar contra los monstruos que pueden moverse con las espinas rotas en las ruinas, usar una simple flecha no serviría de nada. Incluso si recibió un golpe en la cabeza, este tipo de bestia puede continuar atacando sin temor a la muerte.
Pero si la flecha está llena de ácido picórico, solo decenas de gramos explotarán con un poder aterrador después de frotarlas, sacudirlas o golpearlas. Incluso una piel de hierro puede explotar y destruirse, y mucho menos un monstruo. Sumo sacó un gran vaso de agua de energía psíquica y lo bebió. Luego se puso su brazo mecánico y rápidamente comenzó a fabricar flechas de ballesta. Usadas para el combate cuerpo a cuerpo, las flechas de ballesta no necesitan ser pulidas cuidadosamente. Siempre que se pueda disparar de manera estable dentro de los 20 m, fue un producto excelente. Después de otra media hora, Sumo completó la preparación de 10 flechas de ballesta. Capítulo 83. Reingreso. La ruina de la ciudad de Liangfang. Flecha de ballesta explosiva, buena. Descripción. Flecha de ballesta creada por el artesano de nivel novato Sumo. Después de agregar explosivo ácido pícrico a la ranura de la flecha, una flecha de este tipo posee la capacidad de explosión a pequeña escala. Debido al material del eje de la flecha y la flecha, no se puede reciclar después de su uso. Por razones inexplicables, la calidad de estas flechas de ballesta se ha mejorado a un nivel bueno. Rango de explosión. 10 m. Velocidad de explosión. 7,35 km/s. Potencia de explosión. 105%, equivalente a TNT. Intensidad del 103%, equivalente a TNT. Comentario. Impactante. Cierto artesano había desarrollado una flecha de combate cuerpo a cuerpo. Después del cálculo, estaría dentro del rango de explosión. 10 m, no esperaba que una pequeña cantidad causara un rango de explosión tan amplificado. Después de guardar con cuidado todas las flechas de ballesta explosivas en el espacio de almacenamiento, Sumo suspiró aliviado. El ácido pícrico reacciona con el metal para formar picrato. Solo cuando se coloca en el espacio de almacenamiento entrará en un estado estático. De lo contrario, si se deja afuera por mucho tiempo, esta cosa explotaría en el momento en que se dispara. Sumo fue a la estufa e hirvió un poco de agua caliente. Planeaba preparar sopa de ñoquis para reponer energías. La sopa de ñoquis es abundante y fácil de hacer. Aunque el sabor puede no ser satisfactorio, a él no podría importarle demasiado eso en este momento. Después de terminar apresuradamente un almuerzo sencillo con Oreo, Sumo abrió la puerta del refugio y se aseguró de que la ruina de niebla no tuviera señales de disiparse. Conectó todo el equipo de batería para cargar, los indicadores de carga se iluminaron mientras miraba. Sumo regresó a su pequeña cama. Bebió un sorbo del agua de energía psíquica y comenzó a cerrar los ojos y descansar. Realizar un experimento de alta intensidad durante 3 horas seguidas fue toda una prueba de fuerza física y mental. A pesar de que había tomado el agua de energía psíquica para reponer su energía, Sumo todavía sentía un rastro de fatiga mental. En estos pocos días, ya no era una persona ignorante. Incluso si los monstruos en las ruinas no tienen olor y Oreo no puede detectarlos, Sumo confiaba en que puede matar fácilmente a los monstruos que encontró la última vez. Después de dormir durante 40 o 50 minutos, Sumo se despertó tranquilamente. Desde que llegué al páramo, la calidad de mi sueño ha mejorado día a día. Solo necesito un tiempo de descanso tan corto después de un trabajo continuo de alta intensidad de 3 horas, y estoy completamente recargado. Apoyándose en el costado de la cama, Sumo se sentó lentamente. El cansancio y la somnolencia de sus ojos se disiparon con el descanso. Recogió la taza de agua de energía psíquica que estaba colocada en la mesita de noche y bebió el agua restante. Sumo llegó al tanque de agua donde se almacenaba el agua de energía psíquica. La última vez que entró en las ruinas, Sumo no trajo el agua de energía inferior y sufrió una pérdida sin sentido. Esta vez debo traerlos. Pensó Sumo. Después de llenar 3 botellas llenas de agua de energía psíquica, Sumo llegó a la base de crianza, se quitó la ropa que colgaba y comenzó a ponérsela. Oreo también corrió rápidamente, indicando que estaba lista. Ok. Hoy debemos ir y averiguar qué hay dentro, es una dura batalla. ¿Estás listo? ¡Guau! Oreo pateó el suelo con sus patas delanteras y se puso de pie para indicar que estaba lista. Volviendo al almacenamiento de armamento de armas, Sumo primero ayudó a Oreo a ponerse el impermeable que hizo antes, y luego comenzó a ponerse una armadura él mismo. Esta vez, iba a enfrentarse al enemigo de frente, por lo que Sumo decidió usar un traje de combate óptico en el interior para proteger su piel y evitar el contacto directo con objetos dañinos. Llevaba una armadura en el exterior para bloquear y luchar contra monstruos mutantes. Después de ponerse el equipo, recogió la lanza eléctrica de hierro fino cargada e intentó encenderla y apagarla.
Confirmando que no había ningún problema con eso, lo dejó a un lado. Sumo sacó 5 flechas de ballesta explosivas de buena calidad y las colocó con cuidado en la ballesta eléctrica. Encendió el botón de autocomprobación, confirmando que no había ningún problema con él. Sumo lo guardó en el espacio de almacenamiento. La lanza eléctrica tardó menos de un segundo en comenzar, pero la ballesta eléctrica tardó 3 segundos. Incluso unos pocos segundos son tabú en el combate cuerpo a cuerpo. Encender las armas con anticipación y colocarlas en el espacio de almacenamiento podría ahorrar tiempo. Cuando sea necesario usar algo, podría simplemente sacarlo y lanzarlo de inmediato. La preparación completa del equipo estaba completa. Sumo apretó los puños, sintiendo sus bíceps y antebrazos fuertes varias veces. Abrió resueltamente la puerta de entrada y salió al pasillo. Ingresó la contraseña. Abrí la puerta. La ruina en la distancia todavía estaba envuelta en niebla negra, luciendo espeluznante y aterradora. Su distancia era muy cercana, por lo que Sumo dejó de lado los pensamientos para conducir el buggy. Llevó la lanza eléctrica y trajo Oreo. Paso a paso, caminaron hacia las ruinas. En la tierra, el viento y la arena estaban por todas partes. 1 o 2 pequeñas tormentas que llevaban arena se habían convertido en ráfagas en la niebla negra y habían desaparecido. En la tierra solitaria, una persona y un perro avanzaban firmemente. Si la escena se combinara con la música de fondo del cruce interestelar, tendría una impresión bastante conmovedora. Cuanto más cercana era la distancia, más deprimente era la atmósfera que traía la niebla negra. Habían estado caminando unos 20 metros cuando la niebla se dispersó rápidamente poco a poco. Parecía como si fuera una boca invisible, y no podía esperar para tragarse a Sumo. ¿Esta es la pared que cavé? Sumo se mantuvo en silencio y avanzó lentamente durante aproximadamente 10 metros. Esta vez, la escena en el interior era generalmente visible. La brecha en la pared que se cavó la última vez parecía estar justo frente a sus ojos. Mirando hacia un lado, era el lugar por donde había entrado la última vez. Pueblo Liangfan, aquí vamos de nuevo. En el Canal Mundo, nadie ha entrado 2 veces seguidas en la misma ruina. Al ver la apariencia de Liangfan Town ahora, Sumo no pudo decidir si debería estar feliz o preocupado. ¿Qué tal sacar el misil Dongfeng e intentar dispararlo adentro? En el momento en que aparecieron pensamientos extraños, Sumo negó con la cabeza rápidamente y arrojó la peligrosa idea detrás de su cabeza. Podría ser emocionante disparar por impulso, pero la búsqueda de bienes sería ridículamente difícil. Después de recibir el envío de un arma de calidad rara, la ciudad de Liangfan podría ser arrasada. Incluso si hubiera algo de basura que recolectar, no vale tanto como una aventura. Basta de pensar. Me apresuraré, incluso si hay 2 del mismo monstruo de la última vez, a mí tampoco me molesta. Bajando la cabeza para acariciar a Oreo, Sumo se levantó con decisión y llevó a Oreo a la enorme boca de la niebla negra. En el momento siguiente, la monstruosa niebla negra y las nubes desaparecieron repentinamente, como si nada hubiera aparecido. La arena amarilla solitaria era estéril, solo podían continuar hacia adelante. Registro. Has entrado en la ruina. Grabar. La función del panel del juego está bloqueada, sal de las ruinas para usarla. El aviso del juego sonó cuando Sumo entró. Al mismo tiempo, la niebla a su alrededor comenzó a retroceder, revelando una distancia mayor que la vez anterior. Esta vez, eran 6 o 7 metros. Cuando Sumo entró, todavía se estaba disipando rápidamente. Es este olor familiar. Es como la Coca-Cola, al mismo tiempo, también es como el olor a carne podrida. No es de extrañar que el sentido del olfato de Oreo esté muy debilitado. Después de oler el olor a su alrededor por un rato, Sumo frunció el ceño y caminó hacia adelante. La pared partida del pequeño patio de antes no ha sido reparada ni tiene rastros de movimiento. Unos cuantos terrones más grandes de tierra todavía estaban tirados en el suelo. ¿Esta es la huella de otras criaturas? A medida que su vista mejora, Sumo pudo observar más y más detalles. Dentro de un terrón roto, se puede ver una huella en forma de 3 garras. Esta huella es más grande que mi palma. ¿Qué clase de criatura es esta? Gesticulando y comparando con la huella, Sumo murmuró para sí mismo. Esta extraña huella era del tamaño de 2 palmas, se veía absolutamente como un tipo enorme. Pero aquí está el problema. El frágil terrón de tierra podría soportar un pisoteo tan pesado por parte de una criatura, sin ninguna señal de romperse. ¿Una huella tan grande? Pero luz. 2 atributos completamente contrastantes aparecieron en la misma criatura. Sumo se volvió más vigilante a la vez.
Sumo cruzó la brecha y caminó hacia el patio. La niebla se disipó y su visión de repente se volvió clara, como si hubiera regresado a su reino. Las 3 puertas que Sumo había abierto violentamente permanecieron abiertas, y las cadenas de hierro partidas yacían torcidas en el suelo. Sumo caminó hacia la puerta y se agachó, sacó la linterna y golpeó la luz en el suelo, observando los rastros de polvo esparcidos. Afortunadamente, parecía que fue la pared rota la que atrajo a otras criaturas, pero no hay rastros en la casa. No vino por dinero. Simplemente no sé si aún quedan humanos en las ruinas. Al salir del patio, a Sumo se le ocurrió un pensamiento e invocó el hacha de hierro que creaba caminos. Los huecos no estaban demasiado lejos entre los patios rurales. Había otro patio a menos de 10 metros de la pared rota del patio. Sumo cortó la pared varias veces y rompió una abertura con más habilidad que la última vez. Invocó el hacha de hierro después y sostuvo la fina lanza eléctrica de hierro en su mano. Sumo se paró con cautela en la abertura de la pared y miró hacia adentro. Esta familia parece un poco más rica que la anterior. Hay 4 casas, y parece que también hay una cabaña dedicada a la agricultura. Todas las puertas están cerradas, pero este tipo de cerradura no me molesta. Parece que no hay rastros de monstruos. Después de especular, Sumo caminó con cuidado y lentamente por el agujero y entró, pegado al borde de la pared, hasta que llegó al centro del patio. No hubo respuesta en absoluto. Justo cuando Sumo dejó escapar un suspiro de alivio, estalló un golpe sordo repentino. Auge. Visible a simple vista, un gran bulto del tamaño de un cráneo humano apareció en la puerta de hierro de la cabaña agrícola. Oh no. Hay algo aquí. Capítulo 84. He manipulado errores, ¿crees que te tengo miedo? Auge. 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 Golpes más fuertes resonaron en el aire, la puerta de hierro había comenzado a remodelarse visiblemente, revelando un rastro de grieta. Al ver un impacto tan grande, Sumo no dudó más. Con el revés, sacó la ballesta eléctrica y la apuntó a la puerta de hierro que no se había abierto por completo. ¿Qué demonios es esto? Una fuerza tan fuerte, además de que puede crear un impacto tan grande en poco tiempo. A su lado, Oreo ya estaba enseñando los dientes. Pero el enemigo estaba en la oscuridad, no se atrevía a correr para descubrir la situación. Mugir. Un mugido bajo vibró en el aire y el sonido se transmitió al tímpano de Sumo. En el segundo siguiente, un último impacto hizo que la puerta de hierro se abriera de golpe, convirtiéndose en pequeños pedazos de hierro, dispersándose como copos de nieve. ¡Wosh! Sin ver qué demonios estaba saliendo, Sumo apretó el gatillo sin decir una palabra. Como un colibrí, la flecha de ballesta explosiva que contenía ácido picórico se elevó hacia la protuberancia creciente. Auge. Golpeando a la criatura desconocida, hubo una explosión más fuerte que antes, y el polvo del suelo fue arrastrado por la ola de detonación, dispersándose y levitando por la habitación. El fuego deslumbrante instantáneamente iluminó el interior de la cabaña agrícola, y una figura sombreada salió corriendo del fuego. Estaba apuntando a Sumo que estaba junto a la pared del suelo. En este momento, Sumo finalmente vio claramente al monstruo con la ayuda de la luz que encendió la habitación. Era una criatura que se parecía a un ganado de la tierra. Al costado de las orejas de la extraña criatura, había 2 cuernos rotos. La sangre salpicó de los cuernos, pero eso no afectó su letalidad en lo más mínimo. Frente al monstruo que le apuntaba, Sumo disparó otra flecha. Al mismo tiempo, dio la espalda y dio un salto mortal hacia adelante a la distancia. La flecha de la ballesta hizo contacto directo con el extraño ganado. El impacto creado durante el salto mortal fue tan grande que Sumo no se molestó en preocuparse por la situación detrás de él. El impacto de la detonación fue como un par de grandes manos invisibles que lo lanzaron hacia adelante. Al caer al suelo, Sumo inmediatamente se giró y miró a su alrededor, y su cuero cabelludo se sintió adormecido al instante. Esta flecha podría haber golpeado fatalmente la cabeza del monstruo. Antes de esto, los cuernos de la cabeza ya estaban rotos. Esta vez, la ballesta explosiva le había volado la mitad de la cabeza. Su pulpa cerebral era como magma negro, rodando y goteando a lo largo de la mitad de su cabeza que fue volada. Las 4 patas del extraño ganado eran como pilares, sus extremidades aún estaban incrustadas en el suelo, inmóviles incluso con el cráneo reventado. Al mirar esta escena sangrienta, Sumo se llenó de náuseas. Pero esta vista del extraño ganado no afectó la velocidad de Sumo al apretar el gatillo. Se disparó otra flecha explosiva de ballesta. Esta vez, bajo la mira, la flecha penetró en la mitad restante de la cabeza del monstruo. Surgió otra ola de explosión, y Sumo rápidamente desvió la mirada.
Después de la explosión, miró hacia atrás. La explosión del ácido pícrico voló toda la cabeza de la peculiar criatura, y evidentemente le fue imposible sobrevivir. ¡Qué cosa tan feroz! Si me encontrara con esta bestia la última vez, me temo que no regresaría con vida. Sorprendido, Sumo una vez más sacó 3 flechas explosivas de ballesta y las metió en la ballesta eléctrica. El fuego causado por la explosión de ácido pícrico todavía ardía con saña en la habitación. El humo negro salió a borbotones de la puerta rota y hacia el cielo, pareciendo una señal de humo. Debemos buscar rápidamente, de lo contrario, estas casas se quemarán cuando se propague el fuego. Poniéndose de pie, Sumo volvió a poner la ballesta en el espacio de almacenamiento y caminó rápidamente hacia la habitación más cercana. Sacó el hacha y rompió la puerta de madera aparentemente segura varias veces. Abriendo la puerta de madera rota de una patada, la vista atrajo los ojos de Sumo. ¿Es un televisor otra vez? Comparado con el televisor con un gran trasero en el refugio, este televisor era de gama alta. De un vistazo, era un nuevo televisor LCD. Aunque la mesa cerca de la ventana no era enorme, había rastros obvios de objetos que se movían o tomaban, y había muchos objetos pequeños sobre la mesa cubiertos de polvo. En comparación con la casa anterior, la ropa de cama de esta era mejor y no había rastro de moho. Efectivamente, el grado de riesgos y ganancias es proporcional. Sumo no pudo controlar la sonrisa en su rostro y comenzó a recoger el botín. Retiró con cuidado el televisor montado en la pared, que estaba colgado en la pared, quitando cuidadosamente los tornillos en la parte posterior. Sumo lo descargó y lo puso sobre la mesa. Sumo recogió la ropa de cama de la cama y la extendió, luego reunió todos los artículos de la mesa en la ropa de cama. Sosteniendo la ropa de cama en una mano y el televisor en la otra, Sumo salió por la puerta con valentía y puso todo en el suelo. Había 3 habitaciones más y el fuego se estaba volviendo más feroz. No había tiempo que perder. Justo cuando Sumo abrió la segunda puerta de madera y estaba a punto de entrar, sonaron los ladridos ansiosos de Oreo. Instintivamente, Sumo invocó la lanza de hierro de inmediato y la sostuvo en su mano. Miró en dirección a Oreo. De un vistazo, el corazón de Sumo de repente se enfrió. ¿Un león? ¿O un mastín tibetano? El pelaje borroso era como una corona que envolvía el cuello de la criatura. Si no fuera por su horrible y aterrador rostro, parecería un girasol en flor. Oye amigo, si te dijera que solo vine a apagar el fuego, ¿lo creerías? Sin pestañear, Sumo retrocedió 2 veces y se acercó en silencio a la pared de tierra. El gran monstruo se paró en la brecha rota y miró a Sumo en silencio. A diferencia de los monstruos que han perdido su intelecto, este monstruo parecía haber conservado un rastro de cordura. Estaba inclinando la cabeza y examinando a Sumo. Oreo había saltado a la pared hábilmente, un poco más rápido que los movimientos de Sumo, y le había estado ladrando al monstruo. «Tú, eres, humano, ¿estás aquí, para llevarme contigo?» Sumo, que ya estaba parado debajo de la pared de tierra, de repente escuchó la voz del monstruo. Se le puso la piel de gallina al instante. La voz era tan áspera como los sonidos del metal raspando. Especialmente el tartamudeo al principio, era como los delirios de un fantasma hambriento del infierno. «Sí, estoy aquí para recogerte, vamos juntos». Sumo trató de responder, pero al mismo tiempo, no relajó su vigilancia. Estaba listo para escapar en cualquier momento. Incluso si le dijeran que el monstruo había conducido aquí hoy, Sumo no se sorprendería, y mucho menos si hablara. Desde que entró en esta ruina, había una sensación de extrañeza en todas partes. Atributos ilógicos, un perro negro que podía defenderse incluso con una columna rota, un ganado extraño que no percibía el dolor y un mastín tibetano que parecía estar en el cosplay de un Simba oscuro. Después de escuchar las palabras de Sumo, el mastín tibetano pareció detenerse y se puso a pensar. Miró a Sumo cuidadosamente. Capítulo 85. Cada nube tiene un lado positivo a pesar de que no era una flecha de ballesta de alta velocidad, la velocidad inicial de una flecha de ballesta ordinaria también sería exagerada en una distancia tan corta. Debajo de él, el mastín tibetano fue repentinamente picado por la flecha, un aullido incesante sonó a la vez. Lástima que la bestia tenga una reacción rápida, de lo contrario podría haber disparado sus ojos. El monstruoso mastín tibetano giró su cabeza de perro en el momento en que llegó la flecha, lo que provocó que perforara su cuerpo. Rápidamente apretó el gatillo de la ballesta para seguir disparando. Apuntando al mastín tibetano, Sumo disparó otra flecha. Esta vez, la flecha de la ballesta golpeó firmemente la cara del mastín tibetano y provocó que se derramara un chorro de sangre negra.
El mastín tibetano aulló de dolor. Humano, tú, mereces, morir. Aprendió la lección después de recibir 2 flechas, el mastín tibetano corrió hacia atrás rápidamente y se paró en la esquina de una pared lejana. Al mirar a Sumo, desapareció. La niebla comenzó a bloquear la línea de visión. En la espesa niebla a lo lejos, Sumo no podía ver dónde estaba el mastín tibetano. Resignado, solo podía reemplazar las flechas de ballesta con las flechas de ballesta explosivas nuevamente. El patio anterior definitivamente está fuera de escena. Estoy seguro de que la bestia sigue vigilando afuera, me atacarán si salgo. Tan problemático. A horcajadas sobre la pared, Sumo miró hacia el nuevo patio. Comparado con el patio lujoso de hace un momento, este patio no era mucho. Había 4 casas y un gallinero. Faltaban las gallinas del interior, dejando la valla sola en el suelo. Haciendo un gesto a Oreo para que se agachara e investigara la situación, Sumo continuó a horcajadas sobre la pared, sosteniendo la ballesta eléctrica en una mano y apuntando al patio de abajo. Usando su mano libre, tocó el material de la pared de tierra y rompió un pequeño trozo de tierra. Después de pensarlo un poco, Sumo llegó a una conclusión. Parece que las paredes del patio son para protección. Si las paredes están dañadas, los monstruos podrían entrar. Los 2 patios de antes habían roto paredes de tierra, los monstruos habían comenzado a atacar enloquecidos después. El mastín tibetano pudo atacar porque atravesó la pared rota. Si esta pared de suelo no estuviera dañada, el mastín tibetano no podría entrar. ¡Qué poder mágico, si solo esta habilidad pudiera ser bendecida en mí! Al ver la señal de Oreo de que no había problema, Sumo suspiró un poco y saltó de la pared. No hubo ataques de monstruos cuando entró en el patio intacto y en buen estado, Sumo sintió un rastro de irrealidad. Especialmente después de abrir la puerta exterior con entusiasmo, este sentimiento fue aún más fuerte. Lo que le llamó la atención fueron las 3 enormes bolsas de harina intacta apiladas en la esquina, el colorido empaque mostraba que fueron hechas por una gran fábrica. Provincia de Tianxi, ciudad de Xianping, taller de granos del condado de Hualien. Una bolsa pesa 25 kilogramos, que son 50 katies, ¿dónde está la provincia de Tianxi? ¿Cómo es que nunca he oído hablar de ella? Sumo podía entender cada palabra impresa en estos caracteres limpios y ordenados, pero no podía entender estas palabras cuando se combinaban. Había una provincia de Jiangxi en Huaxia, Sumo había visitado la ciudad capital de Nanchang antes durante su tiempo en la tierra. Probó el pollo de 3 tazas que era único en la región. En cuanto a la provincia de Tianxi, era inaudito. Parece que mi suposición anterior estaba equivocada. Esta definitivamente no es la tierra de donde soy. ¿Podría ser esto un mundo paralelo? Sumo murmuró para sí mismo mientras cargaba una bolsa de harina contra su hombro. 50 katies de harina no eran pesados, pero más fáciles de mover con la comodidad del espacio de almacenamiento. Las bolsas se apilaron en medio del patio en un instante. Volviendo a la casa, Sumo miró hacia la mesa. Varias botellas de condimentos se tiraron sobre la mesa, el vinagre se drenó por completo, pero no hubo problema con la sal. Era de un blanco cristalino. El aceite de chile ya se había solidificado en la mesa, por lo que debería estar inutilizable. Ojeando el área, Sumo encontró otro montón de condimentos en una caja de cartón debajo de la mesa. Buen hombre, esta familia es una glotona, los sazones están todos bien preparados. Sin embargo, es una ganga para mí. Se rió Sumo. 3 bolsas de sal fina de 250 g eran suficientes para que una persona comiera durante más de un año sin ningún problema. 2 bolsas de 500 g de sal gruesa parecían usarse para marinar kimchi. Una bolsa de Liu Shouze Spiky Duelve Spices, 60 g. Una bolsa de esencia de pollo mamale, 40 g. 2 botellas de salsa de ostras sin abrir de 200 ml cada una botella de salsa de soja sin abrir de 300 ml y una botella de aceite de sésamo de 40 ml. Todos los condimentos estaban sellados intactos y los condimentos contenidos apenas se habían volatilizado. Cuando Sumo recogió la caja, las botellas tintinearon y produjeron un sonido nítido. Poniendo la caja en el medio del patio, Sumo regresó a la casa y echó otro vistazo. Por 1 centavo por 1 libra, la tabla de cortar de la mesa, incluido el cuchillo de cocina, el rodillo, el prensador de fideos, el cucharón de cocina, la espátula de cocina, varios tazones de acero inoxidable, un tanque de agua grande, algunos platos, un gran tazón y 2 ollas de hierro para cocinar fueron arrastrados por Sumo. La cocina que al principio estaba llena de repente se quedó vacía debido al saqueo de Sumo.
Después de pensarlo, Sumo se paró sobre la mesa, quitó la bombilla de la cocina y levantó la mesa hasta el centro del patio. Como recolector de basura, todos los artículos debían recogerse sin perder la oportunidad. Si dejó algo atrás, en retrospectiva sería una gran pérdida. Con un humor feliz, Sumo abrió la segunda puerta de la casa del tesoro. Este debería ser el dormitorio lateral, pero lástima que esta familia no estaba dispuesta a instalar un televisor aquí, y la calidad de la ropa de cama no es buena. Mirando la ropa de cama que estaba severamente moldeada frente a él y pensó en la ropa de cama nueva a la que acababa de renunciar, Sumo de repente se sintió aplastado. Afortunadamente, después de hurgar por un tiempo, Sumo encontró algunos artículos diversos cerca del bolsillo de la mesa del gabinete colocado frente a la ventana. Un par de tijeras, un cortaúñas, un pequeño espejo, 4 cuadernos no escritos y 3 bolígrafos de gel. Una pequeña lámpara de escritorio que se podía recargar con un uso y un teléfono usado que parecía viejo. Empujando hacia abajo la tapa trasera del viejo teléfono, Sumo recogió la batería para echar un vistazo y luego la volvió a colocar. La batería todavía está bien, la calidad del dispositivo anterior es sólida, tal vez todavía se pueda usar cuando salgamos de aquí. Sumo sonrió y sacó un bolsillo de la mesa con una sola fuerza, y cargó todos los artículos diversos utilizables en él. Se puso de pie sobre la mesa, hizo lo mismo que había hecho en la cocina y quitó la bombilla. Movió todo al patio. Es una pena, esta familia parecía estar en una buena condición familiar, pero no hay muchas cosas buenas en ella. Parece que no viven aquí a menudo. Las cosas en las 2 habitaciones estaban apiladas en el suelo. En comparación con la primera vez que vino a esta ruina, esto se consideró más gratificante. Pero al pensar en el televisor LCD que fue destruido por el mastín tibetano, Sumo rechinó los dientes de rabia. Mirando las 2 últimas casas inexploradas, Sumo entró en la casa lateral, dejando la casa principal en el medio para la exploración final más tarde. Esta familia es realmente pobre, no es de extrañar que no haya una criatura mutante protegiéndola. Suspiró Sumo. Después de sacudir el polvo levantado por el golpe violento de la puerta, Sumo sondeó la cabeza para examinar el diseño interior. Toda la ropa de cama mostraba signos de moho al igual que la habitación anterior. La mesa estaba volcada en un desastre. Algunos cosméticos estaban descubiertos y expuestos al aire ya se habían secado. Después de revolver la mesa, Sumo quitó la bombilla del techo con decepción, y luego tomó un montón de misceláneas que fueron temporalmente inútiles y las colocó en el centro del patio. Solo queda la última casa, por favor dame algo de esperanza. Con un deseo sincero, Sumo levantó las manos y golpeó el hacha, cortando la cerradura de la puerta. Chirrido. La puerta de madera no pudo soportar la tremenda fuerza ejercida por el hacha y se rompió en pedazos de inmediato. Dio unos pasos hacia atrás y guardó el hacha. Sumo usó toda su fuerza para golpear la puerta de la habitación con una patada. La mitad de la puerta de madera se abrió de una patada bajo la fuerza, y el otro lado de la puerta de madera con la cerradura temblaba en el aire. El polvo volaba por todo el lugar por la entrada del flujo de aire. Cubriéndose la boca y la nariz, Sumo se paró en la puerta y esperó. Cuando el olor a moho del interior se escapó y el polvo se calmó, entró en la habitación. Santa vaca, ¿esto es un acondicionador de aire? Al entrar por la puerta, Sumo vio el aire acondicionado del gabinete en la esquina. Todavía había un logotipo de marca, Tianet Air Conditioning apenas visible en él. Tan pronto como giró la cabeza, Sumo casi se desmaya de felicidad. Cada nube tiene un lado positivo. En el lado derecho de la habitación, había un televisor frente a la cama. Nada menos, era el mismo televisor LCD que el televisor pisoteado por el mastín tibetano. El televisor LCD tenía al menos 40 pulgadas, mucho más grande que el anterior. Caminando hacia el lado del televisor con pasos amplios, Sumo acarició la pantalla LCD con cariño. El televisor con el gran trasero de la última vez fue de gran ayuda. Este tipo de televisión de gama alta definitivamente podría proporcionar más funciones. Sumo quitó el cable del enchufe y desatornilló los tornillos que aseguraban el televisor. Quitó toda la gran pantalla de la pared. Dando una ligera fuerza para levantar el televisor, Sumo lo amontonó en medio del patio. Las ganancias originalmente pobres ahora fueron impulsadas. Este aire acondicionado también será quitado. Sumo volvió a la casa principal y, con esfuerzo, agarró los aleros del techo y trepó para pararse sobre las tejas. La unidad externa del acondicionador de aire se instaló en el alero del techo y se fijó firmemente. Sumo trató de torcer los tornillos fijos y las barras de hierro.
Sin un destornillador específico, esta cosa era demasiado resistente. Después de considerarlo, Sumo simplemente sacó el hacha de hierro y cortó todas las barras de hierro. Mantuvo la unidad externa en el espacio de almacenamiento y saltó del techo. Después de sacudirse el polvo de su cuerpo, regresó a la casa principal. Sumo cargó el aire acondicionado en su espalda y lo colocó en medio de la tierra. Dando 3 o 4 vueltas para asegurarse de que todas las cosas de la aldea fueran tomadas, Sumo comenzó a contemplar cómo empacar todas estas cosas juntas. Sería imposible sacarlos directamente. Solo podía seguir los pasos de Feng Mengyue aferrándose a estos artículos y esperando pacientemente el final del tiempo, saliendo automáticamente de las ruinas. Capítulo 86. Doble excelencia, grandes recompensas. ¿Cómo puedo sacar tantas cosas? Mirando los objetos y aparatos a su alrededor, Sumo encontró la situación complicada y alegre. Por el momento, solo quedaba menos de 1 metro cuadrado de espacio en el espacio de almacenamiento. Ya era extenuante acumular una unidad de aire acondicionado y un televisor. Por lo tanto, debe poner todo en un espacio, para que la ruina considere que este espacio le pertenece. De esta manera, todos los artículos se pueden sacar de forma segura. Así es. Puedo conectar algunas hojas para formar una bolsa de red y poner todo dentro. Tan pronto como lo dijo, Sumo se puso de pie y siguió adelante con la idea. Sacó las sábanas mohosas de varias habitaciones, las puso en el suelo y comenzó a anudarlas. Las hojas cuadradas se convirtieron gradualmente en una enorme superficie plana. Las sábanas conectadas se extendieron en el suelo, Sumo reunió todos los objetos adentro y levantó las 4 esquinas juntas, y convirtió esto en una bolsa grande. Después de atar la bolsa y dejar que el exceso de aire saliera, Sumo simplemente se sentó en ella y esperó pacientemente a que terminara el tiempo. Si no fuera por este mastín tibetano, podría haber sacado muchas cosas esta vez. ¡Qué pena! La próxima vez que esté bien preparado, le mostraré al animal mis verdaderas habilidades. Al pensar en el mastín tibetano todavía en cuclillas afuera, los dientes de Sumo rechinaron de ira. Sin embargo, a su lado, Oreo estaba relajado y tranquilo. Se acostó en la bolsa empacada y se durmió pacíficamente, aparentemente sin preocuparse de que los enemigos irrumpieran en absoluto. Sumo trató de pasar el tiempo abriendo el panel del juego para mirar la ventana de chat. Desafortunadamente, el panel del juego estaba completamente bloqueado y todas las funciones estaban atenuadas, y no hubo ninguna respuesta. Sumo intentó volver a llamar al sistema, miró a su alrededor pero no había ninguna señal. ¿Dónde diablos está este lugar? Incluso el gran poder del sistema puede protegerse, ¿es realmente extraño? Pero lo más extraño es, que no había ni un solo libro. Exploró 2 lugares diferentes y las habitaciones fueron registradas por más de una mano. Se encontraron muchos otros artículos misceláneos, pero nunca se vieron libros. Ni siquiera los libros de iluminación para niños o los libros de texto de la escuela primaria se vieron en ninguna parte. Como si hubieran desaparecido de la nada. Sacudiendo la cabeza, Sumo mantuvo estas dudas en su corazón y comenzó a esperar en silencio a que terminara el tiempo. La casa de al lado todavía estaba en llamas, un espeso humo negro subía por el cielo. Debido a la distancia, el fuego no los alcanzaría por el momento, por lo que a Sumo no le importó demasiado. La aventura hacia la ruina esta vez se consideró gratificante. Aparte de ser patéticamente perseguido por el mastín tibetano, Sumo estaba muy satisfecho tanto con los objetos como con los grandes dispositivos. Aprovechando el tiempo libre, Sumo comenzó a planificar el desarrollo de la base en su mente. No demasiado corto ni demasiado largo, habían pasado 2 horas en trance incluso antes de que se hicieran planes. Cuando Sumo volvió a mirar, se sorprendió al descubrir que había regresado al páramo. La suave luz del sol caía desde el horizonte, una ráfaga de brisa fresca sopló y se metió en los agujeros de aire de su uniforme de combate. Sumo no pudo evitar temblar de frío. Hace tanto frío, hacía unos 15 grados cuando fui a la ruina, ¿por qué se siente como si hubiera bajado a solo 5 o 6 grados? Sumo levantó la cabeza y miró la posición del sol. Bueno, la diferencia horaria esta vez es aún más exagerada que la última vez. Calculo que ya son más de las 6 de la mañana. Eran alrededor de las 6 de la tarde cuando entró en la ruina, y ya eran las 6 de la tarde cuando salió. Calculado en proporción al tiempo, esta vez tomó 2 horas ingresar a las ruinas, y el mundo exterior había pasado 12 horas. 6 veces la diferencia horaria. Sin embargo, al ver que todas las cosas cubiertas por las sábanas debajo de su trasero se teletransportaron, las comisuras de los labios de Sumo se curvaron.
Sumo desató el nudo de las sábanas y se resistió a la fuerza de mirar las propiedades de estos artículos. Después de hacerle señas a Oreo para que lo protegiera, se apresuraron a regresar a la base. No importaba cuándo, el mundo exterior del páramo siempre estaba lleno de peligro. Sumo no quería volver a experimentar una escena en la que un mastín tibetano destroza un televisor. Volviendo a la puerta de las ruinas, caminó alrededor de la colina baja asegurándose de que nadie los siguiera cerca. Sumo ingresó rápidamente el código de contraseña en la cerradura de la puerta y abrió la pesada puerta de piedra. Sumo entró en el refugio. Tan pronto como entró por la puerta, tanto Big Spark como Little Spark corrieron emocionados y volaron a los brazos de Sumo. Pequeños muchachos, ustedes dos deben estar hambrientos. Después de que mueva las cosas aquí, cocinaré para nosotros. Mirándolos a los dos recostados sobre su frente débilmente, Sumo consoló a Big Spark y Little Spark llorando de inmediato. Luego se dio la vuelta y se dirigió al almacén. Después de desocupar todos los objetos en el espacio de almacenamiento, Sumo regresó al sótano y sacó el buggy. Con la capacidad del espacio de almacenamiento para mover objetos, se necesitaron solo 4 rondas para mover todos los elementos sacados de las ruinas aquí. El televisor de tono negro estaba colocado en el suelo de la sala de estar, y el aire acondicionado de color blanco brillante tenía una luz resplandeciente. Incluso las máquinas antiguas parecían tener un segundo resorte, brillando como el jade. Después de cerrar la puerta y sentarse en la sala de estar, Sumo ya no pudo resistir la conmoción en su corazón. Llamó al sistema y fijó sus ojos en estos grandes aparatos. Televisor LCD de 42 pulgadas, excelente descripción. Un producto tecnológico producido en una era desconocida, hecho usando una sustancia entre sólida y líquida, posee compuestos orgánicos con arreglos moleculares regulares. Cuando se calienta se presenta a sí mismo a un estado líquido transparente, y las partículas cristalinas a un estado sólido turbio después del enfriamiento. Habilidad especial. Reproducir. Después de encenderlo, configure el ángulo de la lente dentro de los 100 mm del televisor para capturar un fragmento de una toma completa. Corrección de errores. Al ver un video grabado, configure la corrección de errores, se indicarán los errores y se dará un plan de solución. Excelencia. 15%, comentario. Siempre hay alguien de quien aprender. Buen muchacho, la función de este artículo puede ser más práctica que la del gran televisor. Al tocar el panel LCD, Sumo se llenó de emoción. Es posible que estas dos funciones no parezcan tan evidentes como las del gran televisor trasero, pero Sumo se dio cuenta de su ventaja en el acto. Error de corrección. Esta característica fue simplemente asombrosa. Al crear herramientas en el banco de trabajo, debido a la falta de tutoriales, la mayoría de las veces Sumo solo puede crearlas de acuerdo con su instinto y la influencia de la cultura en la Tierra. Para poder hacer un artículo bien nivelado, también fue la base dada por un banco de trabajo de buena calidad. Por eso Sumo podía producir calidades graduadas buenas. Esta vez fue diferente. Con las funciones de reproducción y corrección de errores del televisor, Sumo podría dedicar tiempo a observar los errores y las deficiencias del objeto después de la producción. Puede que no tenga un gran efecto al principio, pero a medida que pasa el tiempo, mayor será el beneficio que traerá este artículo. Conseguir este tesoro es como obtener un buen maestro y un amigo servicial, muy feliz. Sacando un trapo, Sumo limpió cuidadosamente todo el polvo del televisor, limpió los lugares polvorientos en detalle. Mirando su panel que estaba casi en perfectas condiciones, Sumo dejó escapar un largo suspiro de alivio y pasó a mirar el aire acondicionado con anticipación. Tiene 3 Horse Combative Inverter Air Conditioner, excelente descripción. El acondicionador de aire podría usar medios artificiales para ajustar y controlar la temperatura, la humedad, el caudal y otros parámetros del aire circundante en el edificio o estructura. Piezas principales, incluido el motor principal de refrigeración, la bomba de agua, el ventilador y el sistema de tuberías. Su dispositivo de cola es responsable de utilizar tanto el calor como el frío transmitidos para procesar la condición del aire. Genera parámetros de aire del entorno de destino para cumplir con ciertos requisitos. Habilidad especial. Plena potencia. Aumente el consumo de energía a cambio de una calefacción / refrigeración / deshumidificación / aire más potente a cambio. Cuanto mayor sea el consumo de energía, mayor será la probabilidad de daño. Capítulo 87. Un día en el cielo, un año en el suelo. Teléfono móvil Ginoa, bueno descripción. El teléfono móvil Ginoa tiene una apariencia simple. Es pequeño y llamativo, fácil de sostener, cómodo de usar y duradero.
Después de que los teléfonos inteligentes ingresaron al mercado, gradualmente perdieron su ventaja competitiva y se convirtieron en una novedad dentro del campo de los dispositivos antiguos. Habilidad especial. Búsqueda de señal. Dentro de los 50 kilómetros de la fuente de la señal, busca y muestra información automáticamente por tipo de especie. Información de especie almacenada actualmente. Humano, Kobold comentario. Aunque es posible que los abuelos no sepan cómo usar correctamente un teléfono móvil, una vez que lo toman, siempre eres tú a quien buscan. Es una función muy útil para buscar otros campamentos de refugio. Después de evaluarlo, Sumo colocó el teléfono junto a la regleta de enchufes y comenzó a cargar el teléfono antiguo con un cable de carga USB. Trató de revisar los otros artículos que trajo pero, desafortunadamente, no pudo encontrar otros artículos con habilidades especiales. ¡Guau! ¡Guau! Cuco en el otro lado, Oreo vio a Big Spark y Little Spark, que parecían perezosos en la sala de cultivos, y gritó con ansiedad. Al entrar en la sala de cultivos, Sumo notó que Big Spark y Little Spark estaban tirados en el suelo y miró el recipiente de agua. ¿No los llené con agua antes de irme? ¿Cómo están ya vacíos? Los tomates también han brotado. Pero, ¿por qué estos brotes parecen tan descoloridos como Big Spark y Little Spark? Al ver una gran cantidad de brotes jóvenes que crecían en el medio de cultivo, Sumo se apresuró hacia el tanque de agua de energía psíquica y vertió algunas cucharadas de agua. Primero rellenó un poco de agua para Big Spark y Little Spark antes de regar el medio de cultivo. El agua de energía psíquica emitió un color azul suave. Cuando entró en el medio de cultivo, era como si se hubiera convertido en néctar, los brotes amarillentos se volvían verdes a un ritmo visible a simple vista. Después de arreglar todo y confirmar que no había problemas, Sumo regresó al pozo de agua de energía psíquica para recoger el agua acumulada ayer. Pero cuando recogió el agua, la expresión de Sumo cambió drásticamente. El barril que podía almacenar 15 litros de agua ahora estaba lleno. Incluso sacudiéndolo un poco, hizo que un poco de agua cayera al pozo. 15 L de agua almacenados durante la noche. Maldita sea, el flujo del tiempo en las ruinas puede no ser 6 veces o incluso una noche. Fue más de un día. Hoy es probablemente el día 11 o incluso el 12 del calendario del juicio final. El crecimiento de las plantas en el medio de cultivo, el estado de Big Spark y Little Spark. Maldita sea, no esperaba que la diferencia horaria de las ruinas esta vez pudiera ser tan terrible. Llenando el agua en el tanque, Sumo se sentó en el banco de piedra y se concentró, convocando al sistema. Don. El temporizador ilusorio saltó. Cuando Sumo revisó el panel donde deberían haberse mostrado los puntos de supervivencia de hoy, había 3 mensajes más. Calendario del juicio final mes 1, día 10 calendario del juicio final mes 1, día 11 calendario del juicio final mes 1, día 12 la hora no ha pasado de las 8. Si ese es el caso, me temo que la fecha actual es el día 13 del calendario del juicio final. La diferencia de tiempo de mi aventura en las ruinas superó 40 veces la tasa normal. Pasé solo 2 horas en las ruinas y han pasado más de 80 horas afuera. Sumo apagó el sistema y abrió el canal de chat. Fue directamente al canal regional y miró la cantidad de personas que aún vivían en este momento, que eran 812 personas. Antes de ingresar a las ruinas ayer, Sumo recordó claramente que había 890 personas en el canal regional. 70 personas habían muerto durante la noche. Sacudiendo la cabeza, Sumo intentó preguntar en el canal regional. Sumo, ¿alguien recuerda cuál es la fecha de hoy en el calendario de la Tierra? Después de que terminó la oración, el canal regional que al principio estaba en silencio de repente comenzó a animarse. Liang Jian. El Todopoderoso Su probablemente estaba demasiado ocupado y se olvidó de esto. Hoy es 4 de enero en el calendario terrestre. 10 días más y será el año nuevo chino. Kai Junfen. Liang Jian, no digas tonterías. El 15 es el año nuevo, y quedan 11 días. Han pasado 13 días desde que llegamos al páramo. Ya estoy acostumbrado a usar el tiempo aquí. Liang Jian. Mierda, Todopoderoso Su debe ser un norteño como nosotros. Los norteños celebramos el año nuevo el día 14 del 12º mes lunar. Al ver que el canal de chat había comenzado a discutir sobre cuándo se celebraba el año nuevo, Sumo cerró en silencio el panel de chat. Sorprendentemente, pasaron 80 horas. Eso es mucho más que las 7 horas anteriores. ¿Es porque destruí cosas en las ruinas, o porque tomé demasiadas cosas a la vez? Sentado en el banco, Sumo pensó en lo que había hecho en las ruinas.
Si tuvo en cuenta la información inútil dada por Feng Mengyue antes, además de la información recopilada de las ruinas durante este periodo, nadie había encontrado una diferencia tan aterradora en el flujo del tiempo. Por supuesto, ninguna de las personas que hablaron sobre las ruinas en el canal mundial se atrevió a caminar sin escrúpulos hacia las ruinas o destruirlas sin cuidado. Sumo cambió al panel de amigos y comenzó a buscar a alguien que pudiera tener más información. Sus ojos escanearon la lista y, entre todos sus amigos, la vista de Sumo se fijó en 2 personas. Li Xiufen y Chen Pingan. El primero luchó con monstruos y encontró el medio de cultivo, mientras que el segundo era un experto que consiguió el manual de ilustración de monstruos al principio y proporcionó materiales para la ballesta. Las habilidades de combate de estas 2 personas deberían estar a la altura, y probablemente no habrían perdido ninguna oportunidad de ingresar a las ruinas. Sumo. ¿Tienes alguna información sobre cómo entrar a las ruinas? Vamos a discutir. Sumo envió el mismo mensaje a ambos simultáneamente. Al no ver una respuesta inmediata en el canal de mensajes privados, Sumo solo pudo esperar pacientemente. Debe haber gente por ahí como yo, que se atrevió a salir y explorar, solo que no han compartido ninguna información. Sería problemático si la diferencia de tiempo se calculara de acuerdo con el grado de daño a las ruinas. Sumo pensó en el patio de las ruinas, que todavía estaba ardiendo cuando se fue y de repente sintió que se le adormecía el cuero cabelludo. Si realmente se midió en términos de destrucción, entonces si Sumo realmente disparó el misil Dongfeng y recogió los restos en el interior, entonces las cosas probablemente habrían cambiado aún más drásticamente. Tal vez el tiempo se habría adelantado 400 o 500 días en el calendario del juicio final. Si eso sucediera, si bien podría acumular una gran cantidad de puntos de supervivencia de acuerdo con su progreso actual, cualquier beneficio que haya obtenido en las primeras etapas sería eliminado. Peor aún, en 1 o 200 días, el refugio podría haber sido destruido por los desastres. Incluso los puntos de supervivencia dados por la evaluación diaria del entorno de supervivencia desaparecerían en ese caso. TSK, la impulsividad es del diablo. Aunque logré obtener muchas cosas buenas esta vez, el tiempo se está acabando rápidamente. Solo quedan 8 días antes de que llegue el desastre de la ventisca. Mientras Sumo calculaba el tiempo en silencio en su corazón, la sensación de tensión volvió a surgir. El problema del castillo de los kobolds no se había resuelto. Los humanos en el campamento de Salitre todavía estaban esclavizados, y no había señales de humanos en ningún lugar cercano. Además, con respecto a la actualización del refugio de evacuación, aún no se había encontrado la solución al núcleo de la casa de seguridad dañada. 8 días, no más sueño. Recolectaré tolueno y diésel del refugio de aguas profundas más tarde e intentaré hacer una gran cantidad de bombas de ácido pícrico. Tengo que eliminar rápidamente la amenaza del campamento kobold, Y. Encuentra un refugio cercano donde los humanos se reúnan. Al pensar en esto, la ansiedad de Sumo se calmó un poco y leyó en silencio las indicaciones del sistema para evaluar sus avances en los últimos 3 días. Calendario del juicio final mes 1, día 10. Usted posee el primer recurso de desarrollo sostenible de alta calidad. Pozo de petróleo bombeado a motor, puntos de supervivencia más 100. Has preparado un arma con una tasa de letalidad superior a 100, puntos de supervivencia más 100. Posees un segundo refugio y mejoraste su seguridad, puntos de supervivencia más 200. Escaneo del entorno de supervivencia del anfitrión. Evaluación de puntos de supervivencia en curso. 122 puntos de supervivencia ganados hoy. Cálculo total. Puntos de supervivencia más 522 puntos de supervivencia restantes. 1346, calendario del juicio final mes 1, día 11. Escaneo del entorno de supervivencia del anfitrión. Evaluación de puntos de supervivencia en curso. 122 puntos de supervivencia ganados hoy. Cálculo total. Punto de supervivencia más 122 puntos de supervivencia restantes. 1468, calendario del juicio final mes 1, día 12. Escaneo del entorno de supervivencia del anfitrión. Evaluación de puntos de supervivencia en curso. 122 puntos de supervivencia ganados hoy. Cálculo total. Punto de supervivencia más 122 puntos de supervivencia restantes. 1590. Los puntos de supervivencia totales han vuelto a 1500 puntos nuevamente. Es muy malo.
Si hubiera podido pasar el tiempo afuera explorando durante esos 3 días, este número habría sido mayor, pero supongo que no puede ser demasiado codicioso. Mirando los diversos artículos en la sala de estar, el televisor LCD y el aire acondicionado, Sumo suspiró con sentimientos encontrados y se preparó para cocinar. Después de obtener 3 bolsas de harina, la presión de supervivencia de repente se había aliviado mucho. Sumo comenzó a preparar la familiar y abundante sopa de ñoquis. Todavía estaba cocinando cuando, ding dong, el sonido de un mensaje privado sonó. Capítulo 88. Refugiarse en las ruinas, el misterio del tiempo. Al escuchar la notificación del mensaje, Sumo tomó la tapa y cubrió la olla humeante. Se sentó en el banco de piedra. Cuando apareció el panel del juego, vio que de los 2 a los que se había acercado, fue Li Xiufen quien respondió primero. Li Xiufen, ¿cuántas veces ha entrado el todopoderoso Su en las ruinas? Solo entré 2 veces. No tomé mucho y las cosas fueron bastante terribles. Sumo. También entré 2 veces. ¿Intercambiemos información? ¿Qué tanto sabe acerca de eso? Como ambos querían intercambiar información, naturalmente no se ocultaría nada. Después de algunos comentarios educados y conversaciones, Li Xiufen inició una videollamada y Sumo no dudó en responder. En la cámara, el rostro con cicatrices de Li Xiufen apareció dentro del cuadro de video. En términos de apariencia, la cara del hermano Fengzi fácilmente podría evitar que un niño llore. Si uno agregara una sonrisa a esa cara, entonces, Sumo también sentiría pánico. Detrás de él, Sumo pudo ver una pequeña casa de madera y una cerca que se había construido para encerrar completamente el perímetro de la casa. Debido a la distancia, Sumo no podía ver claramente las armas en la valla, pero su atención se centró en las puntas afiladas de las armas que habían sido manchadas de sangre. El hermano Fengzi también es muy fuerte. Al menos mucho mejor que la gente común. Sumo quedó momentáneamente aturdido. Sin embargo, no esperaba que el hermano Fengzi al otro lado de la cámara se sorprendiera aún más. FCK, pensé que mi progreso ya era lo suficientemente rápido. No esperaba que el refugio de Sumo tuviera un gran aire acondicionado y un televisor LCD ya instalados. Además está cocinando con una olla en el suelo. ¿Esto sigue siendo alguien que intenta sobrevivir en el páramo apocalíptico? Las habilidades de combate de este Sumo tampoco son débiles. Mis sentidos arácnidos pueden sentir su aterradora fuerza incluso con solo mirarlo. Invisible a la cámara, el hermano Fengzi tenía la piel de gallina. El pelo de todo su cuerpo se erizaba, como la reacción natural de una araña al encontrarse con un poderoso enemigo. Ambos se observaban en silencio. Después de unos segundos, Sumo tosió levemente, interrumpiendo el incómodo silencio. Hermano Fengzi, ¿puedo tomarme la libertad de preguntar, dónde estaban ubicadas las ruinas a las que entraste? Al escuchar las palabras de Sumo, el hermano Fengzi, que todavía estaba fuera de la cámara, de repente se recuperó de su sorpresa antes de responder rápidamente. No me llames así. Está más allá de mis posibilidades que me llames hermano. Todopoderoso Su, puedes llamarme pequeño Feng. Tocándose la cabeza, el hermano Fengzi parecía avergonzado. En realidad, entré 2 veces. Cuando entré por primera vez, no logré hacer mucha exploración y me retiraron de las ruinas cuando se acabó el tiempo. Cuando entré por segunda vez, hubo algunas ganancias. Cuando el hermano Fengzi dejó de hablar, Sumo entendió de inmediato. También he entrado en las ruinas 2 veces. Sin embargo, me las arreglé para sacar algunas cosas la primera vez. Sin embargo, cuando entré por segunda vez, me encontré con muchos giros y vueltas, y es difícil de explicar con palabras. ¿También encontraste una diferencia horaria? Antes de que Sumo pudiera continuar hablando, el hermano Fengzi pronunció directamente las palabras que Sumo se moría por escuchar. Podría ser que tú también. La voz de Sumo se apagó y ambos se rieron. Al otro lado de la pantalla, no había manera de amenazarse el uno al otro y, debido a que ambos eran expertos que estaban creciendo más rápido que los demás en el páramo, se comunicaban entre ellos con un toque de amistad. Después de un tiempo, descubrieron los puntos comunes. Según lo que has mencionado, ¿quieres decir que cuanto más destruimos el estado original de las cosas, o cuanto más tomamos, mayor es la diferencia en el flujo del tiempo en las ruinas? Señaló Sumo. El hermano Fengzi del otro lado asintió con la cabeza. Sí, si no me equivoco, creo que puede entenderse como.
Cuanto mayor sea el cambio causado por nuestras actividades en las ruinas, más interfiere con el flujo del tiempo, resultando en una diferencia horaria de varias veces o incluso 10 veces. En ese caso, antes de encontrarnos con un desastre inevitable, es posible que entremos en ruinas y causemos algún daño para evitar el desastre. La voz de Sumo terminó abruptamente, la conmoción evidente en los rostros de ambos cuando descubrieron esta verdad. Si el flujo de tiempo en las ruinas funcionaba de acuerdo con su análisis, siempre que el grado de daño se midiera correctamente, el flujo de tiempo podría controlarse para que los desastres pudieran atravesarse con seguridad. Por supuesto, aunque tal operación garantizaría su seguridad, también habría pérdidas intangibles. Por ejemplo, tendría que olvidarse de la recompensa de airdrop por la transmisión en vivo. Además, no podía controlar si el refugio encontraría amenazas o peligros durante el desastre. Aún así, esto palidecía en comparación con mantenerse con vida. Si te encuentras con un desastre inevitable, podrías esconderte en las ruinas. Todopoderoso Su, escuchar tus palabras es mejor que leer durante 10 años. Jajaja, se rió el hermano Fengzi, y las cicatrices en su rostro se agrandaron mientras sonreía, pareciéndose mucho a un ciempiés horrible. Mirando al hermano Fengzi en el cuadro de video, en comparación con la belleza próspera de las pequeñas carnes frescas, Sumo sintió que las personas con características como el hermano Fengzi podrían vivir más tiempo en el mundo del juicio final. Igualmente, si hay alguna información para intercambiar en el futuro, siéntete libre de mencionarla. Ayudarse unos a otros ayudará a que todos se mantengan con vida y vivan bien en el mundo del fin del mundo. Después de hacer comentarios educados, los dos colgaron con decisión la videollamada. Lástima, si tan solo supiera si Li Xiufeng tenía o no buen carácter. No sería tan malo tener a alguien como él como vecino o compañero de equipo en el mundo del juicio final. Sumo negó con la cabeza con pesar. Al ver que no había noticias de Chen Pingan, Sumo se puso de pie, apagó el panel del juego y continuó cocinando. En el entorno del páramo, cuanto más fuerte sea la persona, más prestará atención a su reputación. Entre personas del mismo nivel, o incluso entre personas más fuertes, todos le dieron importancia a la palabra confianza. Por el contrario, eran esos pequeños papas poco conocidos los viciosos. Sonreirían y se reirían contigo en la superficie, pero internamente probablemente ya estarían pensando en cómo matarte en secreto. Oreo, ven y come. Trae a Big Spark y Little Spark. Sumo gritó. Al ver que la sopa de ñoquis en la olla estaba hirviendo, apagó la leña. En unos pocos segundos, Oreo recogió el Big Spark y el Little Spark debilitados y los colocó frente a la estufa. Muerte de hambre durante 3 días, deberías haber ido al almacén de suministros y haber comido algo de grano. Sumo sacó un tazón que obtuvo de las ruinas y lo llenó con sopa de ñoquis. Sumo acarició suavemente las cabezas de Big Spark y Little Spark y colocó el tazón frente a los pequeños. Al oler el aroma de la comida, Big Spark y Little Spark finalmente se animaron. Ignorando el hecho de que la sopa de ñoquis todavía estaba muy caliente, comenzaron a engullir la comida. Sumo dividió la olla grande restante de ñoquis en 2 porciones, colocando una porción en el tazón de Oreo y vertiendo el resto en un tazón limpio. Sacó la mostaza en escabeche Fulling y vertió un poco en su sopa de ñoquis, dejando que su fragancia se filtrara en el aire circundante. Sumo y los 3 pequeños disfrutaron de la comida en paz y comodidad. Después de terminar la comida, eran las 8 en punto y llegó la cosecha de puntos de supervivencia del día 13. Calendario del juicio final mes 1, día 13. Mientras explorabas las ruinas, mataste a un enemigo poderoso con el mismo poder de combate que tú, puntos de supervivencia más 50. Obtuviste grandes recompensas de las ruinas, lo que enriqueció enormemente tus posesiones personales, puntos de supervivencia más 25. Escaneo del entorno de supervivencia del anfitrión. Evaluación de puntos de supervivencia en curso. 202 puntos de supervivencia ganados hoy. Cálculo total. Puntos de supervivencia más 277 puntos de supervivencia restantes. 1792. Vaya, solo traje un aire acondicionado y un televisor LCD, y subió hasta 80 puntos, lo que equivale a 500 puntos adicionales por semana. Mirando el número indicado por el sistema, Sumo se llenó de alegría. En comparación con los puntos de supervivencia que se otorgaron por completar tareas cada día, los puntos acumulativos que aumentaban regularmente de esta manera eran la máxima prioridad.
Puede parecer que 200 puntos serían inferiores a algunos elementos principales en este momento, pero a medida que se desarrolló la base, en quizás 1 o 200 días, el ingreso fijo diario de puntos de supervivencia crecería hasta convertirse en cientos de puntos, o quizás incluso en miles. Antes de quitarse su equipo, Sumo volvió a sacar a Oreo y condujo el buggy hasta el refugio de aguas profundas. Después de 3 días de acumular diésel y tolueno, llegó el momento de extraer 1 tonelada de ellos. Siguiendo las huellas familiares de los neumáticos en el suelo, Sumo condujo hasta el refugio de aguas profundas. Después de liberar a Oreo para que patrullara los alrededores, Sumo condujo el buggy hasta la ladera y se detuvo. En el futuro, tal vez podría descubrir cómo construir un túnel subterráneo para poder dirigirme de manera segura y directa al refugio de aguas profundas para recolectar los recursos petroleros. Pensando en esto, Sumo permaneció alerta mientras caminaba hacia el frente. No importa si estaba en las etapas iniciales, intermedias o tardías, el pozo de petróleo era un importante punto de recursos. Su importancia solo continuaría aumentando a medida que continuara actualizándolo y aumentando su producción. En ese momento, tendría que pensar en una forma de salvaguardar este punto de recurso vital. Después de ver a Oreo señalar que no había peligro, Sumo retrajo la ballesta, caminó hacia la puerta del segundo piso y la abrió. De pie en la puerta, Sumo esperó a que el aire mohoso del interior se despejara antes de entrar directamente y caminar hacia el pozo de petróleo. Enfocando sus pensamientos, el panel de visualización de datos apareció. Diésel, 153 L. Tolueno, 5,1 kilogramos. Capítulo 89. Fuerza mejorada, la televisión increíble. 150 litros de diésel y 5 kilogramos de tolueno, el pozo de petróleo mejorado es realmente poderoso. Hablando de eso, si Magoo tuviera tantos módulos y recursos accesorios, podría haber vivido 1 o 200 días más. Al ver la impresionante cosecha, Sumo no pudo evitar chasquear la lengua. 5 kilogramos de tolueno, basados en la eficiencia de fabricación anterior, podrían producir al menos unas pocas docenas de kilogramos de bombas de ácido pícrico. Un tipo famoso de dinamita, estos podrían romper montañas y abrir nuevas fronteras. Si uno pudiera ubicar los pilares principales del castillo Kobold y detonar estos explosivos juntos, el castillo aparentemente indestructible se convertiría en un montón de ruinas en segundos. Jajaja, ¿en qué estoy pensando? No soy estudiante de arquitectura. Sumo negó con la cabeza, sonriendo ampliamente por la alegría de la abundante cosecha. ¿Qué puede traer más felicidad que la agricultura y ver cómo aumentan tus suministros? Agitando su mano, apareció un barril de petróleo. Golpeó nuevamente el diésel en el tanque de almacenamiento del pozo de petróleo bombeado por motor, y comenzó a transferirlo enfocando su voluntad. De momento, solo quedaban en barrica 6,5 L de la cosecha anterior. Gorgoteo. Gorgoteo. Diésel apareció de la nada y se derramó rápidamente en el barril de aceite. El barril de 100 litros de capacidad se llenó en un instante y el proceso de transferencia se detuvo de acuerdo con la voluntad de Sumo. Colocando el barril de petróleo en el espacio de almacenamiento, Sumo salió por la puerta y caminó hacia el buggy. Abrió el tanque de combustible del buggy. Después de los últimos días de viaje, solo quedaban 20 litros de diésel en el buggy. Dado su enorme tanque de combustible, eso era básicamente como tocar fondo. Con un movimiento de su mano, el barril de petróleo apareció en el suelo. Sumo desenroscó la tapa del barril de petróleo y trató de agarrarlo, con los brazos llenos de energía. A medida que aplicaba más fuerza, las venas de sus brazos se hincharon e incluso los vasos sanguíneos de su antebrazo se hicieron visibles. Arriba. Con ambos pies en el suelo, Sumo usó la fuerza de su cintura como pivote, su rostro sonrojado por el esfuerzo. Aunque su cuerpo se sentía un poco tembloroso e inestable, después de que su centro de gravedad se estabilizó, pudo agarrar las manijas del barril con ambas manos y, usando toda su fuerza, el barril de petróleo se levantó lentamente del suelo. Sumo había levantado completamente el barril de petróleo que pesaba más de 160 caties. Alineó la boca del cañón con la abertura del depósito de combustible. Inclinándolo ligeramente, el diésel amarillo pálido emergió lentamente del tanque y fluyó hacia el tanque de combustible del buggy. Al recibir esta fuerte inyección de sangre, el buggy también parecía feliz, emitiendo crujidos. Sumo esperó hasta que el tanque de combustible del buggy estuvo lleno antes de dejar el barril de aceite y mirarlo. Originalmente había 100 litros de diésel en el barril, pero ahora solo quedaban unos 40 litros. Buen señor, mi fuerza definitivamente ha aumentado ahora.
Puedo levantar cosas que pesan más de 160 gatos. Definitivamente hay algo más que el agua de energía psíquica trabajando aquí. Al dejar el barril de petróleo, Sumo vio que el flujo de sangre alrededor de su brazo era mucho más espeso de lo normal. Levantando su brazo, Sumo miró hacia arriba y hacia abajo con curiosidad, incapaz de descubrir el motivo de la fuerza mejorada. ¿Significa que, en las ruinas, matar monstruos proporciona una bonificación de fuerza? ¿O está más bien relacionado con el flujo de tiempo más rápido que aumenta mi fuerza? El efecto del agua de energía psíquica fue limitado. Como mínimo, Oreo, que lo había estado bebiendo todos los días, no tuvo cambios evidentes. Por el contrario, después de entrar y salir de las ruinas 2 veces, Sumo pudo sentir una mejora significativa de su poder. Tendré que encontrar una forma de medir los límites de mi fuerza y luego compararla periódicamente. De esta manera, la próxima vez que salga de las ruinas, sabré qué causó esto. Levantando el barril de petróleo una vez más, Sumo lo colocó de nuevo en el espacio de almacenamiento. Se volvió y cerró la puerta del segundo piso del refugio de aguas profundas. A medida que se acercaba la fecha del desastre de la ventisca, la temperatura exterior seguía bajando. Eran casi las 10 de la mañana y Sumo pudo ver que se formaba escarcha después de exhalar el aliento. Oreo, vamos. Dejar de jugar. Por el contrario, para los huskies, la frialdad liberaba su naturaleza. Oreo se volvió mucho más activo en el frío. Al escuchar las palabras de Sumo, Oreo, que todavía corría feliz en el desierto, se apresuró a regresar, rebotando todo el camino. Sumo se sentó en el asiento del conductor del buggy y esperó hasta que Oreo también subió. Después de abrocharse el cinturón de seguridad, Sumo pisó el acelerador y se alejaron. Ahora que tenía combustible en su poder, Sumo se sentía más seguro. De vuelta en la base, Sumo abrió el tanque de combustible del generador diésel y vertió todo el diésel restante. Encendió el generador y conectó el suministro eléctrico del refugio al generador. Sumo llegó a la sala de estar y conectó el nuevo televisor LCD al enchufe. Quitó el controlador mecánico del viejo televisor y lo instaló en el televisor LCD, luego accionó el interruptor. Música pop. Un ruido suave resonó en el refugio antes de que la pantalla del televisor LCD se encendiera automáticamente. 3 opciones aparecieron en la pantalla. Grabación y revisión, corrección de errores de imagen y modo normal. Sumo probó primero el modo normal. Al seleccionarlo, vio que era como el televisor LCD en la Tierra, solo que no había señal conectada a la pantalla de visualización. Volviendo al panel de opciones anterior, seleccionó en grabación y revisión. Con un chasquido, la cara de Sumo apareció en la pantalla. Oye, ¿podría usarse esta cosa como un espejo también? Sumo agitó la mano con curiosidad, y el Sumo de la imagen también le devolvió el saludo. Al examinar el televisor, Sumo no pudo encontrar nada que se pareciera a una cámara. Cuando Sumo trató de ajustar el ángulo, la pantalla comenzó a moverse. Atravesó el grueso muro de piedra y se extendió hacia el mundo exterior. Al igual que el televisor antiguo, el televisor LCD también tenía una función de monitoreo, aunque la función de monitoreo en este televisor solo tenía un alcance de 100 m. Retirando la vista de la cámara, Sumo apuntó la cámara a la sala de cultivos. Después de que Big Spark y Little Spark hubieron comido, habían recuperado el ánimo y estaban jugando al escondite en el medio de cultivo vegetal. Oreo estaba tirada en el suelo, rascándose la cabeza. Se rascó las manchas de hierba amarilla en su cuerpo. Sumo trató de presionar el botón de grabación a continuación, al igual que uno grabaría un video en un teléfono móvil. Apareció lo siguiente. Pausa, 001, infinito, parada. Una vez que comenzó la grabación, no se pudo cambiar el ángulo de la cámara. Solo se podía girar dentro de un rango limitado. Sumo dio la vuelta de adelante hacia atrás y luego de izquierda a derecha, grabando el video. Después de aproximadamente 1 minuto de grabación, Sumo descubrió cómo operar la función de grabación. Regresó al panel de opciones y esta vez seleccionó la corrección de errores de imagen. El video grabado previamente apareció en la columna, y Sumo lo tocó con curiosidad. Al reproducir el video, la pantalla comenzó a moverse. Sentado frente a la pantalla, Sumo se sorprendió, su boca se expandió en forma de O. Maldita sea, esta función es demasiado loca. Oreo. Sumo gritó en voz alta. Oreo inclinó la cabeza y se acercó a paso ligero. Se acostó frente a Sumo. Al segundo siguiente, Oreo también notó que ella había aparecido en la pantalla. Ella aulló con curiosidad, sin saber lo que estaba pasando. Reproduciendo el video nuevamente, Sumo levantó a Oreo y comenzó a revolver su pelaje en un ángulo extraño usando sus manos.
Guau guau guau. Junto con la fuerza y la velocidad de la mano de Sumo, una extraña sensación la invadió. Oreo, que estaba en los brazos de Sumo, gimió cómodamente. Un montón de malezas y plantas que se habían mezclado con el pelaje de Oreo comenzaron a caer al suelo debido a los movimientos de Sumo. El pelaje que se había anudado y enredado también comenzó a suavizarse. Hebras de pelaje enredado cayeron del cuerpo de Oreo, girando sin rumbo fijo en el aire, antes de finalmente caer al suelo. Suavizar el pelaje sin técnicas y equipos profesionales normalmente habría sido algo muy doloroso. Esta vez, sin embargo, los ojos de Oreo estaban desenfocados mientras disfrutaba del tratamiento. Babeando, su lengua estaba caída y parecía como si estuviera a punto de desmayarse por lo cómodo que se sentía. Bien, bien. Todavía no hay agua para bañarte, pero tendremos suficiente agua cuando nieve. Sumo alborotó su pelaje por un rato, luego colocó a Oreo a un lado y limpió la mezcla de pelaje y malezas en el suelo. Mirando los dos mechones de pelo variados, del tamaño de un puño, Sumo se distrajo por un tiempo. El primer paso es, después de hacer una forma de garra con las manos, pasar los dedos con fuerza por el pelaje de arriba a abajo hasta que se caiga a la hierba. El segundo paso, la pantalla del televisor LCD seguía reproduciéndose incansablemente una y otra vez, mostrando explicaciones de texto detalladas y punteros de flecha en la pantalla. Sumo giró la cabeza para mirar a Oreo, que estaba desplomado en el suelo, y volvió a mirar las instrucciones que se mostraban en la pantalla. Los ojos de Sumo se iluminaron gradualmente. Con algo tan bueno, nunca tendré que preocuparme por mejorar mis niveles de producción y calidad. Capítulo 90. Reserva masiva. El pavor de la potencia de fuego. Buena calidad. Confíe en mi propia habilidad para crear un producto de buena calidad. Recogiendo el hacha de hierro, Sumo miró cuidadosamente cada marca martillada en ella. Después de examinarlo de arriba a abajo 3 veces, Sumo todavía se sentía muy feliz. Finalmente he alcanzado el estado de nivel de entrada. Esto es sin duda una gran mejora. Sumo sacó un trozo de madera y lo golpeó ligeramente con el hacha. Con un sonido metálico, la madera se partió. Fue como cortar agua, sin mayor resistencia durante todo el proceso. Comparada con una herramienta productiva como esta, incluso una motosierra no tendría el mismo nivel de eficiencia, y mucho menos un hacha producida en la línea de montaje de la Tierra. Efectivamente, otras especies pueden tener ventajas físicas o sobrenaturales, pero los seres humanos siempre han tenido la ventaja de un cerebro lleno de sabiduría e imaginación, y un par de manos para producir herramientas bien hechas. ¿A quién le importa alguna técnica de bola de fuego? La tecnología es el arma más fuerte. Sumo dejó el hacha de hierro a un lado y regresó a la sala de estar. Como era de esperar, había aparecido un nuevo video en la televisión y, usando su reciente proceso de forjado como base, ahora mostraba un método aún más estándar para forjar un hacha. Después de leerlo rápidamente, Sumo abandonó la idea de continuar estudiándolo e intentándolo. Como seres humanos, uno no debe ser demasiado codicioso por el trabajo meritorio. El conocimiento previo aún no se había integrado por completo, y apresurarse a aprender nuevas técnicas sería demasiado apresurado. Si su base era inestable, sería difícil hacer un progreso adecuado al final. Volviendo a la pantalla inicial, Sumo se sentó en el banco de piedra. Cerró los ojos y refrescó su mente antes de comenzar una nueva grabación. Esta vez, lo que necesitaba crear no eran herramientas, sino ácido pícrico. Aunque el ácido pícrico que se hizo rápidamente la última vez se actualizó a una calidad buena debido al banco de trabajo, no había atributos adicionales. Tal vez hubo un problema con mis pasos y métodos de preparación. Aún así, todavía era bastante poderoso. Sin embargo, lo que necesito ahora es más estabilidad, debo encontrar una buena manera de detonarlo de manera segura. Mirando el diagrama de flujo de fabricación de ácido pícrico que obtuvo del comercio con Tundra Shelter, Sumo frunció el ceño y pensó en cómo hacer bombas. La razón por la que se eliminaron los ácidos pícricos fue porque detonaban muy fácilmente. Un ligero toque haría que explotara. Siempre que recibiera un impacto violento, el ácido pícrico explotaría inmediatamente. Sin mencionar que no tenía ninguna habilidad para perforar armaduras. Además, si pones demasiado de esta cosa, terminarás dentro del radio de explosión de tu propia bomba. Demasiado poco, y perdería su letalidad. Por supuesto, la mejor solución fue definitivamente hacer minas terrestres y luego atraer a los enemigos para desencadenar las explosiones y matar al enemigo. Es una pena que, si quiero hacer minas terrestres, mi habilidad artesanal por sí sola sea insuficiente y las materias primas que tengo no sean lo suficientemente buenas.
Parece que solo los paquetes explosivos más primitivos pueden usarse para lidiar con la situación actual. Después de que descubrió su plan, solo quedaba una tarea: preparar una gran cantidad de materias primas de ácido pícrico. Al igual que lo que se requería en muchos juegos, uno necesitaba preparar sus armas y municiones antes de luchar contra los monstruos. Sentado frente al banco de trabajo, Sumo completó pacientemente cada paso. Desde la preparación de ácido sulfúrico y ácido nítrico, hasta ácido fenol disulfónico. Sumo vio cada paso del tutorial en la pantalla del televisor repetidamente, tratando de lograr los mejores resultados con todas sus fuerzas. Finalmente, el ácido nítrico preparado se introdujo en el ácido fenol disulfónico. Después de que se completó la reacción de nitración, se produjo ácido pícrico nuevo. Esta vez, Sumo volvió a mirar su producción y finalmente mostró una mirada satisfecha. Explosivo de ácido pícrico, trinitrocresol, buena descripción. Un explosivo fuerte fabricado por el artesano principiante Sumo. Difícilmente soluble en tetracloruro de carbono, ligeramente soluble en disulfuro de carbono, soluble en agua caliente, etanol y éter, y fácilmente soluble en solventes orgánicos como acetona y benceno. El método de preparación siguió estrictamente los métodos científicos y, por lo tanto, ha alcanzado un nivel bueno. Propiedades. Punto de fusión. 121,8 grados, punto de ebullición. 300 grados, explosión. Habilidad especial. Estabilidad. El proceso de preparación fue científico y razonable, lo que aumentó la estabilidad del explosivo. Nunca explotará por debajo de los 300 grados. Comentario. Enciéndalo bien y todos estarán felices. Enciéndelo mal y todo el pueblo tendrá un festín en tu funeral. Aunque explotar a 300 grados hará que las flechas de ballesta explosivas sean cosa del pasado, se ha vuelto más adecuado para hacer paquetes explosivos. Mirando un kilogramo completo de ácidos pícricos frente a él, Sumo llenó suavemente un pequeño recipiente con todos los cristales de ácido pícrico. Durante el siguiente mediodía, sentado en el banco de trabajo, Sumo repitió incansablemente este aburrido proceso sin cesar. Cada vez que Sumo quería darse por vencido, se giraba y miraba la creciente pila de cristales amarillos en la esquina, aumentando su emoción una vez más. 5 kilogramos de tolueno, más todo el salitre que había robado anteriormente, logró producir un total de 30 kilogramos de ácido pícrico. Después de la conversión, fueron 60 caties completos de explosivos. Con estas proporciones, Sumo tenía la intención de hacer 3 paquetes de 10 cati, 5 paquetes de 3 cati y 15 paquetes de 1 cati explosivos. El primero estaba destinado a destruir edificios enemigos, y el segundo debía usarse como arma en ubicaciones fijas. Explosivos como estos a menudo se amarraban para que parecieran edredones en las películas. Este tipo de paquetes explosivos se llamaban propulsores. Utilizaron explosivos en polvo a granel, esparcidos entre tela y papel, envueltos como un paquete y luego atados en las esquinas con una cuerda. Sumo cortó las hojas mohosas que usaba anteriormente para cargar las cosas en pedazos y arrancó las páginas de los cuadernos que obtuvo de las ruinas. Los ácidos pícricos se añadían proporcionalmente, antes de envolverlos en una tela y sujetarlos con cinta adhesiva, para completar cada paquete explosivo simple de ácido pícrico. Entre los paquetes de explosivos, Sumo agregó un poco de pólvora para encender los explosivos. Ahora, todo estaba listo. Lo único que quedaba era la espoleta para iniciar la explosión. Hay muchos tipos de espoletas, incluidas espoletas de impacto, espoletas de proximidad, espoletas combinadas, espoletas de tiempo, espoletas de comando y muchas otras. Jeje, el proceso de fabricación de la espoleta es muy complicado y se necesitan muchas cosas, pero, tengo el sistema. Tan pronto como pensó en el sistema, Sumo inmediatamente se sintió renovado. Se rió antes de concentrarse mentalmente para invocar la interfaz del sistema. Al tocar la interfaz de creación, Sumo susurró: Sistema, crea la espoleta de impacto más simple. El más barato. Requisitos de creación detectados. Espoleta de impacto de mina terrestre recuperada. Se requieren 90 puntos de supervivencia. Espoleta de impacto de minas terrestres. ¿Qué? Al ver el aviso del sistema, Sumo tocó con curiosidad la tarjeta para la espoleta de impacto de la mina terrestre. Había una línea de descripción de texto claramente escrita en la tarjeta. La espoleta de impacto de mina terrestre más antigua. Su encendido es impulsado por la gravedad de la roca que cae. El mecanismo de activación consta de una aguja de hierro, una rueda giratoria de acero, hierro, una roca que cae, un pedernal y una cuerda para tirar.
Al configurar, ate los dos extremos de la cuerda a la piedra que cae y la rueda de acero, hierro, respectivamente, luego configure la cuerda como una cuerda de viaje y coloque la roca que cae en una posición alta. Cuando una persona o un animal tropieza con la cuerda, la roca que cae desde una altura. Cuando cae, hace girar la rueda de acero, hierro, frotándola contra el pedernal y encendiendo la espoleta de pólvora, que a su vez enciende la carga de la mina a través de la espoleta. Del año 1560. ¿Es esta una espoleta de impacto del siglo XVI? Sumo chasqueó los labios mientras pensaba en ello, luego decidió renunciar a este antiguo dispositivo de activación. Aunque este tipo de dispositivo era barato, tenía muy poca practicidad. Solo había un 60% anotado en la columna de su tasa de éxito de activación, que era extremadamente inestable. Recupera la espoleta de impacto más barata del siglo XIX. Requisitos de creación detectados. Espoleta de presión mecánica recuperada. Se requieren 99 puntos de supervivencia. Ok. Esto lo hará. Al escuchar que el precio de las espoletas de presión mecánica no era tan alto como un plato de estofado de cordero y 2 bollos al vapor, los ojos de Sumo brillaron intensamente. No dudó en canjear sus puntos por 5 espoletas mecánicas de presión. Se descontaron 495 puntos de supervivencia. Luego, una luz verde brilló y comenzó a parpadear en el banco de trabajo frente a Sumo. Casi similar a la impresión 3D, una estructura de marco verde comenzó a tomar forma gradualmente. Después de 3 a 5 segundos, se habían formado 5 dispositivos en forma de disco. Desde su perspectiva, Sumo pudo ver claramente el proceso de generación de cada componente en el interior, así como los principios y el método de activación. Desafortunadamente, antes de que Sumo pudiera examinarlo en detalle y memorizarlos, los 5 discos completos cayeron sobre la mesa de trabajo con un golpe sordo. Sumo abrió la tarjeta de la espoleta del gatillo mecánico y, después de leerla por un rato, memorizó el método para usarla. Con respecto a este tipo de espoleta de impacto, siempre que se haya quitado el mecanismo de seguridad y se haya colocado en el paquete explosivo, cualquier persona que lo pise activaría el detonador debajo, detonando así el paquete explosivo de ácido pícrico. En ese momento, todos los enemigos que estaban persiguiendo probarían el poder de la magia científica. ¿Un cati de explosivos no es suficiente? Entonces te daré 10 gatos. Cualquier tipo de técnica de bola de fuego, o cualquier tipo de ventaja numérica masiva, se convertiría en una broma bajo la terrible potencia de fuego del pueblo chino. Sistema, ¿cuántos puntos de supervivencia se necesitan para una espoleta de tiempo de 10 minutos? Requisitos de creación detectados. El tiempo en que se encuentra la espoleta, duración 10 minutos, y los puntos de supervivencia requeridos son 20 puntos. ¿Tan barato? Al voltear la tarjeta de presentación, Sumo Sesor